Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, en esta ocasión nos vamos a abocar, no hemos tomado el tema de Europa o el tema de España y mucho menos lo hemos hecho desde la perspectiva propia española, porque aquí en este continente somos muy dados a estar hablando mucho de lo que está pasando en Europa, pero continuamente estamos, pues nosotros hablando con gente que al final del camino son observadores, pero observadores desde este lado del continente. Y ahora, bueno, pues me da mucho agrado tener la oportunidad de poder pues tener una perspectiva, una temperatura de cómo está la situación desde el continente, desde el viejo continente, específicamente desde España. Y tenemos dos invitados, dos economistas. Nos acompaña desde Zaragoza, España, Ángel Martín Oro, él es director en el observatorio, en el think tank de economía del Instituto Juan de Mariana, de think tank de corte liberal. Bienvenido, Ángel. Muchas Y, gracias, buenas tardes de España. y desde Madrid nos acompaña ya alguien que es, bueno, pues un viejo amigo, Juan Carlos Martínez Lázaro, él es profesor de economía del Instituto de Empresa. Y a mí siempre me gusta mencionar, porque me parece que es mencionable el hecho de que Juan Carlos Martínez Lázaro pues fue compañero, o de ahí del Instituto de Empresa, como académico, es de donde salió el actual ministro de Economía de España, el ministro de Guindos. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros de nuevo. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Bueno, yo creo que la primera pregunta es, acá en América, en este lado del mundo, estamos bastante conscientes de las reformas, de las de los fuertes penurias, reformas económicas que España ha tenido en materia de recorte de gastos y de apretar el cinturón para tratar de poner la casa en orden en materia fiscal, etcétera. Pero no nos queda muy claro, cuando menos a mí no me queda muy claro qué es lo que ha hecho, porque siempre se ha hablado de que falta el crecimiento. Una cosa son los ajustes fiscales, los ajustes de reformas económicas, y otra cosa es el crecimiento y las medidas para tomar crecimiento, que son primordiales, porque aquí hay dos elementos, la caída de la economía y lo que se trata de hacer es que la economía crezca. La pregunta que yo tengo aquí, a los dos, pero primero a ti, Ángel, ¿qué es lo que ha hecho España en este momento para poder empezar a crecer? Ya no dejar de caer. Bueno, yo creo que no son incompatibles porque primero el ajuste fiscal es una medida que creo que debe ser imprescindible para comenzar a sentar las bases hacia una recuperación y hacia un crecimiento. Porque tenemos un grave problema financiero que deriva en parte del problema fiscal, y es que nuestros acreedores cerraron o dejaron de prestarnos dinero. Entonces ahora hay que aplicar ciertos ajustes fiscales para poner la casa en orden y que la liquidez pueda volver a España para que el sector bancario pueda otra vez prestar a las empresas y familias y de nuevo se pueda reanudar el proceso de crecimiento. Una de las medidas quizá más importantes para al menos no generar, no tanto generar crecimiento, sino parar la caída del desempleo, que ha sido la reforma laboral que aprobó el gobierno allá por febrero o marzo de este año. Creo que esa ha sido una de las reformas más importantes. Y luego ha aplicado otras reformas en el sentido del ajuste fiscal, pero que creo que van en la dirección contraria, que han sido subidas importantes de impuestos que, en nuestra opinión, son perjudiciales para el crecimiento. Gracias, Ángel. Hay un poquito de problema con tu sonido, espero que se pueda resolver en el futuro, aunque te escuche razonablemente bien. Juan Carlos Martínez, del Instituto de Empresa, yo creo que la misma pregunta para ti. A España tomó, ¿qué medidas tomó, si es que tomó España durante el 2012 para poder garantizar un crecimiento, cuando menos en el futuro, y qué futuro será este? Bueno, yo creo que lo que ha tomado fundamentalmente ha sido medidas para evitar el colapso económico. Durante 2012 hemos tenido riesgos importantes de tener un colapso financiero a la hora de, bueno, de que los mercados, con la posibilidad de que los mercados se cerraran y que España tuviera serios problemas para financiarse.
Ha evitado el colapso del sistema financiero, consiguiendo, bueno, pues un rescate bancario para sus entidades con problemas, un rescate europeo para sus entidades europeas. Han llegado ya en torno a unos 40.000 millones de euros para sanear los balances de las entidades más perjudicadas por la crisis de inmobiliaria. Y ha iniciado una serie de reformas, se hablaba antes de la reforma laboral, pero también para tratar de alguna manera de ir reduciendo el déficit público, ¿no? El déficit público es tremendo y es lo que nos tiene al borde, como digo, hemos estado al borde del colapso, y tratar de recuperar la confianza en los mercados. Hemos visto que parece que esas medidas van tomando fruto, junto también, es verdad, con otra serie de medidas que se han hecho a nivel europeo, las líneas de liquidez del Banco Central Europeo, el apoyo que va a hacer en el caso de que España lo necesitara, y también los procesos de unificación bancaria y fiscal que se han iniciado a nivel comunitario. Yo creo que el conjunto de esas medidas tomadas por España y esas medidas tomadas en el plano europeo, pues lo que han hecho es que ahora mismo, a principios de año, estemos en una situación bastante más confortable, sin que eso signifique que deja de ser grave, de la que estábamos pues hace 4 o 5 meses, ¿no? Y que nos permita afrontar 2013 para centrarnos con más tranquilidad y para centrarnos en todas aquellas reformas que todavía son necesarias en la economía española para recuperar empleo y ritmos de crecimiento. Juan Carlos, mencionaste que España evitó ya el colapso financiero, y la pregunta es, ¿ya se alejó este problema? ¿Ya ese problema quedó atrás? ¿Ya quedó resuelto? Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que la parte bancaria está solucionada con el rescate aprobado y con el dinero que ha llegado, y por otro, la creación del Banco Malo para también sanear el sistema financiero, y por otro lado, y yo creo que eso es lo verdaderamente importante, pues que el Banco Central Europeo ha dicho que está ahí y que va a estar ahí en el caso de que España lo necesitase, ¿no? Eso yo creo que ha servido para transmitir una serie de mensajes de confianza. También es verdad que el gobierno español se ha aplicado pues tratando de reducir lo más posible el déficit público, tratando de reparar ese descuadre que hay en las cuentas públicas, y eso ahora pues hace que el riesgo de ruptura del euro esté más lejos. Yo creo que si esta entrevista lo hubiéramos hecho hace 6 meses, pues había un escenario donde se contemplaba pues que como una posibilidad remota, pero posibilidad al fin y al cabo, la ruptura del euro, y yo creo que ese escenario hoy en día pues se ha descartado de forma importante. ¿Que estemos en territorio seguro para siempre? Pues no lo sé. Hay que seguir trabajando, hay que seguir reduciendo esos déficits fiscales que tenemos en la eurozona tan importantes, y hay que seguir con una agenda de reformas, con un calendario de reformas muy importante para de una vez por todas alejar pues todos aquellos fantasmas sobre la sostenibilidad de la moneda única, del euro. Ya, Ángel Martín, acá con Juan Carlos estábamos hablando acerca de que ya se evitó, parece que se despejó el gran problema de un colapso del sistema bancario de España, pero la pregunta es, ¿qué hay de los clientes del sistema bancario de España? Es decir, de los españoles. ¿Qué se ha hecho? Y esta es una pregunta cándida, si se ha hecho algo para ayudar o para rescatar a los clientes de los bancos. Se me ocurre, no sé, estoy pensando, yo vivo en Estados Unidos, el gran problema que hay acá con la gente en Estados Unidos que está perdiendo todavía aún sus casas a montones. En el caso de México, en la crisis anterior, algo parecido, pero el gobierno rescató a los clientes de los bancos con algunos programas ahí medios creativos. Y esa es la pregunta que te estoy haciendo yo a ti, si en España ha habido alguna medida para rescatar a los clientes de los bancos. En España ahora actualmente, y ya llevan un tiempo, existe una percepción bastante generalizada de que el gobierno ha rescatado a la banca y sin embargo ha dejado caer a la población, ¿no? Y en parte tiene cierta razón porque se han aplicado medidas de rescate, de recapitalización de la banca contra el presupuesto público y también contra el presupuesto europeo a través del rescate bancario europeo, y existirían al menos dos principales focos de preocupación en la población. Uno es el de los desahucios, ¿no? de la vivienda. También aquí ha habido un problema importante y durante unos meses ha habido bastante interés, sobre todo en los medios de comunicación, sobre casos de personas que se quedaban sin
sin hogar, que eran expulsados y que generaba mucha preocupación y concienciación. El gobierno sacó una reforma intentando solucionar al menos una parte, pero el rescate no se ha producido porque ese rescate tampoco debe producirse porque la gente en la gran mayoría de los casos asumió unas responsabilidades que luego tiene que hacerse cargo, ¿no? Y por... ¿Sí? No, bueno, es que de nuevo, porque estaba pensando yo, a mí me tocó vivir primero la crisis en México en el 94-95 y después la crisis aquí en Estados Unidos. Y estoy hablando nada más a nivel de la población, ¿no? Ambas crisis profundamente fuertes y que le pegó a la población de manera muy importante. Pero en el caso de México, ante la gran cantidad de gente que estaba enfrentándose a perder sus casas, precisamente tomando los riesgos que tú estás hablando, ante la gran cantidad de gente así, el gobierno hizo una reforma para ayudar a la gente y dijo, bueno, aquí nadie pierde su casa, se reducen los pagos mensuales para todo el mundo para que nadie se quede en la calle. En Estados Unidos no se hizo eso. En Estados Unidos la gente que se quedó sin trabajo y que le explotó el valor de su crédito con el desplome del valor de su casa, y si no puedes pagarla, qué pena, pero perdiste tu casa y por eso tanta gente está perdiendo casa, que es una tragedia ciudadana definitivamente. Ahora, no estoy diciendo cuál está bien y cuál está mal, pero la pregunta es ¿qué se está haciendo en España? La gente que hoy en día se quedó sin trabajo y que no puede pagar su casa, ¿ya la perdió? Sí, en general en general ahora la banca es un gran contenedor de viviendas porque se han quedado vacías, la gente ya no puede pagar, asumir los costes hipotecarios y se ejecuta la hipoteca y al final queda en los bancos o en las cajas anteriormente, ¿no? Y ahora se está avanzando hacia dinamizar un poquito el mercado inmobiliario a través de lo que comentaba Juan Carlos del Banco Malo y esa es una reforma que se ha cometido en la actualidad. Ahora, yo por lo que acabo de interpretar, tú o tu instituto están de acuerdo con que, bueno, quien tomó un riesgo innecesario, un ciudadano que tomó el riesgo innecesario, que compró un crédito que a la hora no podía pagar, lo correcto, lo normal, lo ortodoxo es que, bueno, si no puede pagar, o que pierda la casa. Sí, lo que pasa que, claro, que también es muy probable que haya habido casos quizá de fraude en el caso de bancario, quizás no tanto en hipotecas, sino más en otros productos que también ha habido mucha preocupación, como son las participaciones preferentes que se vendieron a clientes, en parte a personas que no tenían conocimientos financieros, y ahí puede haber cierto fraude, pero eso al margen yo creo que si se asumieron unas responsabilidades luego se tienen que hacer cargo y que no acuda el gobierno al rescate, ¿no? de esas personas o de esas entidades como los bancos, ¿no? en el caso de los bancos. Claro, Juan Carlos, ¿cuál es tu posición al respecto? Y no quiero entrar en un debate ideológico, sino más bien económico, porque yo creería, yo no soy economista, pero yo creería que el tratar de ayudar a la gente a que deje de perder sus casas, sobre todo cuando estamos hablando de millones y millones, como es en el caso de Estados Unidos, como era el caso de México, y como estoy seguro que es en el caso también de España, el tratar de ayudar a esta gente a la hora debiera de ayudar a la economía en general. Es decir, me parece a mí que Estados Unidos cayó en una recesión tan profunda y ha tardado tanto en salir de ella de manera muy lenta, precisamente por los millones y millones de personas que siguen perdiendo sus casas. Es un tema complicado, porque al final lo que estamos hablando es que yo coincido con lo que decía Ángel, hay personas que han asumido responsabilidades y además quizás responsabilidades demasiado exigentes para los niveles de renta que tenían. Yo creo que ha sido un poco dentro de una cultura o dentro de un momento de una especie de locura colectiva donde hemos infravalorado bastante los riesgos y hemos sobreponderado las capacidades de pago por parte de las familias, por parte de las personas, pero también por parte de las entidades financieras, ¿no?
Ahora nos encontramos con ese problema. Tú hablabas de que en México lo que habían hecho era bajar los intereses, las tasas para que la gente pudiera pagar. Aquí es que ese es un tema donde hay muy poco recorrido porque en Europa las tasas están verdaderamente bajas, en Europa, en España, ¿no? Estamos hablando de que yo puedo estar en momento pagando una hipoteca con un tipo de interés que no llegará ni al 2%, con lo cual está en tipo de interés real negativo. Es decir, ahora si pidiera una hipoteca nueva sería mucho más cara, pero los que ya tenemos hipotecas pues están bastante, bueno, estoy hablando del 2 y yo creo que no llega ni al 1%, al 1 y pico por ciento. Es muy bajo la tasa de interés que tenemos en este momento, porque estamos hablando de diferenciales sobre un Euribor, que ahora mismo estará rondando el 0,60 y de diferenciales a lo mejor pues de 0,40, 0,50. Es verdad que también hay hipotecas que tienen un suelo y que no han bajado tanto, pero hay mucha gente que está pagando muy poco. El problema no es, por tanto, de tasas de interés, que son, como digo, excepcionalmente bajas, sino es un tema de que pues, las familias pierden su trabajo. Ha habido mucha gente que ha perdido su trabajo y que no puede hacer frente a esas obligaciones que en muchos casos son muy altas porque compraron viviendas muy caras y infravaloraron el riesgo y sobrevaloraron su capacidad de pago, ¿no? Ahí, ¿qué solución tenemos? La solución es decir, o esas personas aceptan las pérdidas, que es la pérdida de la vivienda, o socializamos esas pérdidas y las pagamos todos, porque si al final los bancos no cobran o los créditos, los bancos van a quebrar y vamos a tener que de alguna manera rescatar a los bancos como ya estamos haciendo, pero todavía en mucha mayor cuantía. Y si por otro lado es el gobierno el que subvenciona, pues de alguna manera también vía impuestos, vía lo que queramos o vía endeudamiento estamos colectivizando, estamos socializando pues las pérdidas que se generan, porque lo que está claro es que en España lo que se ha producido es una pérdida muy importante del valor de la vivienda y viviendas que tenían una valoración excesivamente alta, pues se han ajustado ahora a valores de mercado, que todavía probablemente podamos discutir si ese valor es ya definitivo, si vamos a continuar teniendo ajuste. No hay una solución fácil. El gobierno lo que ha hecho es que para determinados casos de personas en especial situación de necesidad, pues ha dado una moratoria para los desahucios de 2 años, vamos a ver si se cumple o no. También las entidades financieras lo que han hecho ha sido tratar de flexibilizar y cuando había una cierta capacidad de pago, pues ellas prefieren dar toda serie de facilidades antes de tener que ejecutar la vivienda, porque se han convertido en la mayor agencia inmobiliaria de España, las entidades financieras, y por tanto, bueno, pues nos encontramos con que los desahucios se están produciendo en aquellos colectivos que ya no tienen ninguna posibilidad en el corto y en el medio plazo de hacer frente a sus obligaciones. A partir de ahí, bueno, pues el seguir manteniendo eso, como digo, es un debate que ya excede del ámbito económico y que entramos en otro ámbito, es decir, es socializar unas pérdidas o hacerlas individuales. Bueno, el gobierno está pensando en crear una serie de parque con viviendas que se han quedado los bancos, que van a aportar de viviendas sociales de alquiler para aquellas personas que pierden su vivienda, que por lo menos tengan un sitio donde poder alojarse. Veremos cómo funciona ese parque social de viviendas, veremos si es efectivo, si se pone en marcha, cuáles son los alquileres que va a haber, pero desde luego nos encontramos ante un problema terriblemente grave, que es que bueno, hay mucha gente que no tiene capacidad y sobre todo no lo va a tener en un cierto tiempo, y me temo que ese cierto tiempo puede ser un cierto tiempo bastante largo de poder afrontar los pagos pendientes. Claro, de acuerdo. Ángel, esta pregunta se la voy a hacer a los dos, pero primero a Ángel y después para ti, Juan Carlos. Creo que quedamos más o menos claros de qué es lo que ha hecho el gobierno español para tratar de contener el incendio, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que, en tu opinión, Ángel, el gobierno español debe de hacer sí o sí para empezar a hacer que se construya de nuevo, que empiece a crecer la economía de España? Bueno, quizá una de las medidas sería retroceder en algunas subidas de impuestos que se han aplicado. Tengamos en cuenta que una de las primeras medidas que aplicó el gobierno en el 31 de diciembre de 2011 fue la subida del impuesto sobre la renta, que afectó tanto a la renta del trabajo como a las rentas del capital. Más tarde se han aplicado otras subidas de impuestos, tanto al impuesto sobre el valor añadido del consumo como al impuesto sobre sociedades a través de eliminación de deducciones y también a plusvalías de corto plazo en instrumentos financieros. Entonces, básicamente todos los grandes impuestos en España se han subido. Yo creo que ese es un error y una posibilidad sería retroceder en alguna de estas subidas, sobre todo porque
se ha afectado de manera importante al ahorro, que en estas circunstancias en las que se tiene que financiar un cambio de estructura productiva, porque hemos tenido una burbuja inmobiliaria que se ha pinchado y ahora tenemos que salir de la crisis a través principalmente de exportaciones, hay que financiar ese cambio en la economía, en la estructura productiva, y eso necesita recursos financieros de España para que pueda producirse ese cambio. Entonces, si penalizamos el ahorro, es una medida que obstaculiza el proceso de recuperación. Luego, en otro ámbito que se habló en algunos momentos, que es la ley de emprendedores, de la que se habló, pero de la que no se ha vuelto a escuchar mucho. Y creo que es una medida una reforma, un ámbito en el que hay mucho por mejorar en España, sobre todo a la hora de flexibilizar, de facilitar la creación de negocios para fomentar a su vez la creación de empleo, que es lo que necesita nuestra economía. Gracias, Ángel. Juan Carlos, la misma pregunta. Bueno, yo creo que la principal tarea que tiene que seguir empeñándose el gobierno es el continuar tratando de cuadrar las cuentas públicas. Nosotros vamos a ver cómo acaba el año, pero todo hace pensar que nuestro déficit público va a rondar este año el 7%. Estamos hablando de una desviación de unas 7 décimas sobre el objetivo previsto, sobre el 6,3. Estamos hablando de un déficit público al final que superaría los 70.000 millones de euros, 70.000 millones de euros que vamos a tener que pedir a los mercados, y por tanto, para mí lo absolutamente imprescindible, lo absolutamente necesario es cortar la hemorragia del déficit. No podemos seguir endeudándonos a ritmos de 70.000 millones este año, en 2012, o los 90 y tantos mil del año 2011, o los 90 y tantos mil del año 2010. Es decir, es una hemorragia que tenemos que cortar sí o sí, y eso implica, desgraciadamente, pues ajustes en el gasto, y seguramente va a tener que implicar, si no más, al menos mantener durante un cierto tiempo pues los nuevos impuestos que hemos tenido y que a ninguno nos gusta, y que coincido absolutamente con Ángel, que están siendo un freno para la recuperación y el crecimiento económico. Creo que en la agenda del gobierno no estaba el subir los impuestos de la manera en que estaba, pero al final se ha encontrado con una situación en la que no había una escapatoria y en que era absolutamente necesario cerrar esa brecha, como digo, esa hemorragia que se estaba produciendo, y me gustaría, eso sí, que fuera más intensa ese cierre de la brecha por el lado de los gastos, porque yo creo que todavía ahí queda un trabajo importante por hacer. Pero desgraciadamente ha habido que subir los impuestos, y lo que esperemos es que estos impuestos, pues en el menor tiempo posible, el gobierno, por ejemplo, abogó de 2 años para volver a colocar el impuesto de la renta en los niveles previos. Ha transcurrido el primero, esperemos que el año que viene cumpla su promesa y que eso pueda ser un acicate. Junto al tema de cerrar la brecha fiscal, que tenemos que ir reduciéndola, como digo, sí o sí, es condición absolutamente necesaria e imprescindible. Yo creo que el gobierno lo que tiene que continuar es con su agenda reformista. Este año yo creo que no ha sido tan reformista como el gobierno pretendía o como a algunos hubiera gustado, probablemente porque ha estado más despistado, evitando el colapso, ¿no? Yo creo que el gobierno, cuando llegó, pensó que solamente por llegar pues se iban a solucionar todos los problemas, y se ha dado cuenta de la crudeza de la realidad, y ha estado una parte sustancial del año bastante despistado con el problema bancario, con el rescate bancario, con las primas de riesgo, con evitar, pues como digo, el colapso en la financiación, ¿no? Y ahora que eso más o menos, ese frente lo tenemos encauzado o embridado, creo que es el momento de empezar a trabajar muy intensamente en el frente reformista. La economía española necesita importantes reformas, ha demostrado históricamente ser una economía muy agradecida a los procesos de reforma. Tras intensos procesos de reforma han seguido intensos periodos de crecimiento económico, y yo creo que este es el momento de hacer reformas con valentía. Algunas han sido ya hechas, como la reforma laboral, pero el gobierno lleva anunciando mucho tiempo otra serie de reformas que digamos, no acaban de llegar, y que esperemos que ahora ya en el inicio de 2013 pues se plasmen. La ley de unidad de mercado, Ángel hablaba de la ley de emprendedores, que coincido totalmente, pero también es necesario reformar profundamente nuestro sistema judicial, es necesario reformar profundamente las administraciones públicas españolas, es necesario reformar el sistema de enseñanza español, algo que ya ha empezado, pero que no parece avanzar por la falta de consenso que hay entre los grupos políticos, y no olvidemos que muchas de estas reformas cristalicen y sean duraderas es necesario amplios consensos, y eso me temo que hoy es complicado. Si no tenemos consensos, tenemos que seguir con esas, sería deseable, pero si no es así, eso no debe parar una serie de reformas que son
como digo, absolutamente necesarias e imprescindibles para volver a recuperar los ritmos de crecimiento de la economía española. Por último, ya para terminar, y me quedo contigo, Juan Carlos, hace tan solo unos días el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, mencionó que, o llamó o pidió a Alemania a hacer más para impulsar el crecimiento de toda la Unión Europea en beneficio de toda la Unión Europea. Y lo primero que a mí se me ocurrió ¿es responsabilidad de Alemania? ¿Depende de Alemania este asunto? Y de pronto se me ocurrió pensar que a lo mejor Mariano Rajoy le estaba poniendo la responsabilidad justamente a Alemania y no a él mismo. Bueno, yo creo que Alemania tiene una parte de la responsabilidad en cuanto le guste o no ha asumido el papel digamos, de líder europeo. Durante años hemos tenido en la Unión Europea un cierto equilibrio de poderes, probablemente más ficticio que real, entre Francia y Alemania, pero la llegada de la crisis ha disuelto como un azucarillo en el agua la posición francesa. Sarkozy se plegó absolutamente a Alemania y de Hollande, pues que entró con mucha fuerza, pues no hay noticias desde el verano, ¿no? Hoy es Alemania quien manda. Yo ahí creo que muchas veces le estamos pidiendo a Alemania cosas que debemos hacer nosotros, es decir, exigirle a Alemania que sea la que tire del carro económico, la que incurra en déficit, la que incurra tal, porque esté en una posición fiscal mejor que nosotros. Este año todo apunta a que Alemania, al menos los indicadores preliminares dan que ha tenido un ligero superávit del 0,1% de su Producto Interno Bruto. Bueno, es el pensar que Alemania se va a endeudar, y más en un año electoral. No olvidemos que en el mes de septiembre la canciller Merkel tendrá que enfrentarse a las urnas. Yo creo que es un brindis al sol. Creo que no hay nada más importante para conseguir ayuda que ayudarnos nosotros mismos. Y España, desgraciadamente, desde el inicio de la crisis ha perdido demasiado tiempo en tomar medidas absolutamente imprescindibles y necesarias, y que ahora nos toca tomar medidas que son dolorosas, pero que son, como digo, inaplazables y totalmente necesarias, ¿no? Yo creo que la mejor forma de que nos ayuden es ayudarnos a nosotros mismos, y es cierto que cuando el gobierno se ha vuestro más riguroso, pues la situación en los mercados ha mejorado. Dicho sea de paso, pues es cierto que a la economía europea vamos a ver en las próximas semanas los datos europeos cómo se van a ir desgranando. La propia Alemania parece ser que ha tenido un crecimiento negativo de medio punto en el tercer trimestre, y al final en todo el año, en el conjunto del año, un exiguo crecimiento de menos de una décima, que yo creo que no es buena. Es necesario embridar las cuentas públicas, van a ser necesarias las políticas de austeridad, pero no solamente con la austeridad vamos a ser capaces de salir de la crisis. Pongamos un marco de austeridad y a partir de ahí tratemos entre todos de tirar del carro económico. Ángel Martín, tú tienes la última palabra, mismo tema. Sí, esencialmente coincido con lo que ha comentado Juan Carlos. Quizás diferimos un poco en el tema de la subida de los impuestos, pero ese tema lo podemos dejar. Y pienso que lo que, como comentaba, la reforma de las administraciones públicas es esencial. Otras hay que continuar con la agenda reformista. Y quizá en lo que tengo dudas es si la mejora en los indicadores de la financiación, en el indicador de prima de riesgo, etcétera, se deben más a lo que sea a la acción del gobierno o a la acción del Banco Central Europeo, porque lo que vemos es que justo desde julio, cuando el presidente del Banco Central Europeo anunció que el Banco Central Europeo iba a hacer todo lo que fuera necesario para asegurar la viabilidad de la moneda única. A partir de ahí vemos cómo la percepción de una posible ruptura se ha desplomado y cómo los indicadores han empezado a mejorar. Al mismo tiempo se han ido produciendo ciertas reformas y ciertos indicadores como la balanza por cuenta corriente ha mejorado y algunos otros más. Sin embargo, cabe la duda de si esta mejora en la prima de riesgo se debe más al Banco Central Europeo o al Gobierno. Seguramente es por los dos, pero quizá yo me decanto porque es más por la acción del Banco Central Europeo. Claro. Y bueno, Ángel, para acabar... Sí, termina la idea. Y para acabar también me gustaría comentar que existe cierta esperanza. Hay indicadores que apuntan a que el reajuste necesario de la economía española está avanzando y que quizá seguramente no se complete
en 2013, pero vamos camino y, sin embargo, creo que con el lastre del endeudamiento público y de algunas medidas como la subida de impuestos que están frenando a la economía. Rápidamente, ¿estás esperando, Ángel, este año que sea de recesión o de crecimiento económico para España? Sí, las estimaciones apuntan a que probablemente el Producto Interior Bruto caerá entre un 1%, un 1,3%, es decir, vamos a continuar en recesión. Seguramente el segundo semestre será un poquito mejor, pero continuaremos en contracción. ¿Tú estás de acuerdo con esta estimación? ¿También es de recesión este año, Juan Carlos? Sí, va a ser muy difícil evitarla. Tal vez podamos estar, si las cosas siguen mejorando, podremos estar en cifras más pequeñas de crecimiento, con un crecimiento negativo, menor del que Ángel hablaba, pero es muy difícil saberlo. Todavía el partido, como digo a mis alumnos, acaba de empezar a jugarse, llevamos apenas 15 días del mes de enero y saber cómo va a acabar el año es complicado, sobre todo porque tenemos un entorno internacional que es difícil de prever cómo va a evolucionar, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que ahora mismo estamos en un momento esperanzador. Ángel hablaba de la mejora de la balanza por cuenta corriente. Todos los datos del sector exterior están teniendo un comportamiento absolutamente excepcional, muy bueno. Y es verdad que si conseguimos de una vez reducir los costes de financiación y volver a una financiación más tranquila, como parece que estamos teniendo, no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada, es muy importante que desde el inicio de año los mercados mayoristas de crédito están abiertos para las grandes empresas, han podido salir a emitir bonos, se ha abierto una ventana que estaba absolutamente cerrada y además están financiando las grandes compañías, Telefónica, Santander, BBVA, pues están financiando incluso a unas tasas más pequeñas, más bajas que las del Tesoro. Eso nos da una serie de esperanza fundamental porque te permite que la línea de financiación que aparezca y que eso permita acabar con este momento de estrangulamiento de la financiación que es terrible, ¿no? Yo creo que por eso que tal vez si nosotros no lo estropeamos, si nosotros mismos en España no lo estropeamos, lo cual es un escenario también que puede ocurrir, pues y nadie en Europa tampoco se encarga de estropear nada. Yo creo que podríamos estar viendo una segunda parte del año bastante más positiva de lo que a lo mejor estamos pensando. Eso no quiere decir tal vez que seguramente acabaremos con crecimiento negativo, pero a lo mejor mucho menos de lo que pensamos. Bueno, pues Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del Instituto de Empresa desde Madrid, y Ángel Martín Oro del Instituto Juan de Mariana de Zaragoza, muchísimas gracias por su participación y su tiempo. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias, saludos. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que participen la próxima ocasión, participen dándonos, bueno, solamente participando con preguntas, sino también con sugerencias de temas para los próximos programas. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Para tratar de poner la casa en orden en materia fiscal, etcétera. Pero no nos queda muy claro, cuando menos a mí no me queda muy claro qué es lo que ha hecho, porque siempre se ha hablado de que falta el crecimiento. Una cosa son los ajustes fiscales, los ajustes de reformas económicas, y otra cosa es el crecimiento y las medidas para tomar crecimiento, que son primordiales, porque aquí hay dos elementos, la caída de la economía y lo que se trata de hacer es que la economía crezca. La pregunta que yo tengo aquí, a los dos, pero primero a ti, Ángel, ¿qué es lo que ha hecho España en este momento para poder empezar a crecer? Ya no dejar de caer. Bueno, yo creo que no son incompatibles porque primero el ajuste fiscal es una medida que creo que debe ser imprescindible para comenzar a sentar las bases hacia una recuperación y hacia un crecimiento. Porque tenemos un grave problema financiero que deriva en parte del problema fiscal, y es que nuestros acreedores cerraron o dejaron de prestarnos dinero. Entonces ahora hay que aplicar. Se puede resolver en el futuro, aunque te escuche razonablemente bien. Juan Carlos Martínez, del Instituto de Empresa, yo creo que la misma pregunta para ti. ¿A España qué medidas tomó, si es que tomó España durante el 2012 para poder garantizar un crecimiento cuando menos en el futuro, y qué futuro será este? Bueno, yo creo que lo que ha tomado fundamentalmente ha sido medidas para evitar el colapso económico. Durante 2012 hemos tenido riesgos importantes de tener un colapso financiero a la hora de que los mercados, con la posibilidad de que los mercados se cerraran y que España tuviera serios problemas para financiarse.
Ha evitado el colapso del sistema financiero, consiguiendo, bueno, pues un rescate bancario para sus entidades con problemas, un rescate europeo para sus entidades europeas. Han llegado ya en torno a unos 40.000 millones de euros para sanear los balances de las entidades más perjudicadas por la crisis de inmobiliaria. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también economiyfinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, en esta ocasión nos vamos a abocar, no hemos tomado el tema de Europa o el tema de España y mucho menos lo hemos hecho desde la perspectiva propia española, porque aquí en este continente somos muy dados a estar hablando mucho de lo que está pasando en Europa, pero continuamente estamos, pues nosotros hablando con gente que al final del camino son observadores, pero observadores desde este lado del continente. Y ahora, bueno, pues me da mucho agrado tener la oportunidad de poder pues tener una perspectiva, una temperatura de cómo está la situación desde el continente, desde el viejo continente, específicamente desde España. Y tenemos dos invitados, dos economistas. Nos acompaña desde Zaragoza, España, Ángel Martín Oro, él es director en el... ciertos ajustes fiscales para poner la casa en orden y que la liquidez pueda volver a España para que el sector bancario pueda otra vez prestar a las empresas y familias y de nuevo se pueda reanudar el proceso de crecimiento. Una de las medidas quizá más importantes para al menos no tanto generar crecimiento, sino parar la caída del desempleo, que ha sido la reforma laboral que aprobó el gobierno allá por febrero o marzo de este año. Creo que esa ha sido una de las reformas más importantes, y luego ha aplicado otras reformas en el sentido del ajuste fiscal, pero que creo que van en la dirección contraria, que han sido subidas importantes de impuestos que, en nuestra opinión, son perjudiciales para el crecimiento. Gracias, Ángel. Hay un poquito de problema con tu sonido. Espero que observatorio en el think tank de economía del Instituto Juan de Mariana, de think tank de corte liberal. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes desde España. Y desde Madrid nos acompaña ya alguien que es, bueno, pues un viejo amigo, Juan Carlos Martínez Lázaro. Él es profesor de economía del Instituto de Empresa. Y a mí siempre me gusta mencionar, porque me parece que es mencionable el hecho de que Juan Carlos Martínez Lázaro pues fue compañero, o de ahí del Instituto de Empresa, como académico, es de donde salió el actual ministro de Economía de España, el ministro de Guindos. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros de nuevo. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Bueno, yo creo que la primera pregunta es, acá en América, en este lado del mundo, estamos bastante conscientes de las reformas, de los fuertes penurias, reformas económicas que España ha tenido en materia de recorte de gastos y de apretar el cinturón